Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto volver a Alcón. Siempre nos gusta mucho volver a este lugar a cielo abierto, en esta esquina tan paradigmática para estos barrios. Y bueno, mis compañeros y compañeras que vienen de larga data luchando en estos espacios que son los comités de base, que son la base de nuestra fuerza política. Bueno, yo no soy candidata, entonces me cuesta un poco, pero bueno, vamos a tratar también de compartir en esto que decían las compañeras de la diversidad de esta mesa, que me honra también conocer a Chicolini. Me gusta llamar a Sabiano, Chabela del barrio, también de los espacios. Bueno, que además de ser mi hermana, bueno, hemos militado a lo largo de la vida, codo a codo, espalda a espalda, con la misma finalidad, por distintos caminos, pero bueno, porque a veces no solo es decir, bueno, somos, como dicen muchas veces en ciertos lugares, bueno, vienen las Ramírez, sí, es cierto, porque con 15 y 17 años definimos que nuestro camino era la lucha en la acción política, en diversos escenarios, pero bueno, juntas y separadas siempre hemos seguido a lo largo de esta vida. Bueno, también me gusta mucho la posibilidad de tener también un intercambio intergeneracional, porque soy una de las convencidas que así se construye la política, y sobre todo entre las mujeres, que no se trata de recambio, no salgo yo y entras tú, dialoguemos, acordemos, negociemos, y también nos tenemos que correr las más viejas, porque también es real, hay que tener la generosidad, la valentía y la responsabilidad de que en determinado momento uno tiene que salir, correrse, porque siempre hay un lugar de donde uno va a seguir militando. El espacio de la militancia no deja de ser porque no tengas un cargo, no tengas un lugar de decisión, que sí es muy importante tenerlo, eso sin lugar a duda, pero nosotras las mujeres sabemos que en el lugar donde estemos vamos a encontrar una forma de aportar a la construcción de una sociedad más justa, más solidaria y más inclusiva. Bueno, a mí me ha tocado la vida ocupar distintos lugares y por lo tanto me parece que también es un recorrido muy rico, porque también hemos estado primero que nada como activista, porque quiero decir algo que también venía pensando cuando estaban interviniendo las compañeras. Creo que lo que nos une a todas nosotras, las compañeras que hoy nos sentamos en este lugar y nos toca exponer o intervenir, creo que es el activismo. Ninguna de nosotras procede donde proceda, somos mujeres que hemos estado comprometidas con las transformaciones de la realidad social de este país, de las mujeres, porque nos toca en cuerpo y en persona, pero de la sociedad en su conjunto. Entonces nos parece que haber elegido como ideología ser mujeres de izquierda, ser mujeres feministas, ser mujeres antirracistas, es coherente con lo que entendemos o hemos entendido que es necesario para que una sociedad realmente alcance esos niveles de igualdad, de justicia que necesitamos ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, bueno, me parecía también importante hacer esa referencia, porque cuando los compañeros hablaban justamente de la necesidad de estar en los espacios de discusión, es porque muchos de nosotros optamos que era el lugar que también era necesario y que en ese caso es muy importante que hoy tengamos este recambio, que vengan compañeras, vayan llegando otras compañeras, que vayan haciendo el ejercicio de la política, las cosas buenas y de las otras que nos toca vivir. Y por otro lado el territorio, y ahí un poco me quería referir, porque después de haber andado por la administración central, por el país, por diferentes lugares, haber estado en este municipio B, para mí también es un antes y un después. Porque cuando uno está en un municipio, en el gobierno local, aquello que los frenteampistas hemos soñado con la gran descentralización, que todavía está bastante lejos de ser, yo soy una fuerte crítica en ese sentido, porque sabemos que no es lo que nosotros nos propusimos como frenteampistas, pero que de cualquier manera tenemos que día a día seguir teniendo esa construcción política, porque es estratégica, porque es determinante. No se puede pensar la izquierda sin la participación, sin el fortalecimiento de lo local, sin el trabajo cara a cara, de cercanía, como nos gusta decir, pero mirando esto que también decían las compañeras, que es la articulación, la interinstitucionalidad. Nosotros necesitamos a Mónica en el Instituto Nacional de las Mujeres, por supuesto,
pero también necesitamos a la compañera que le toque, Patricia, Lorenzo, Chavela, en lo local, nutriéndonos, generando justamente esos diálogos comunicantes y sobre todo con la sociedad civil, que es nuestra gran apuesta, ¿no? Pero también en ese equilibrio, porque nosotros le tenemos que seguir exigiendo al Estado los derechos, al Estado en su conjunto, desde el local, desde la administración central, desde la departamental. Nosotros seguimos necesitando tener esa ida y vuelta para construir lo que muchas veces las feministas venimos diciendo desde hace muchos años, que son esas relaciones virtuosas. Porque somos fuertes cuando estamos juntas. Si no, es muy difícil que nosotros podamos avanzar en esto que es las políticas de igualdad de género, las políticas de igualdad racial, las políticas contra toda forma de discriminación que van de la mano. Nosotros las feministas afro, que hemos sido las constructoras de esa conceptualidad que es la interseccionalidad, justamente lo vimos y lo construimos con grandes teóricas norteamericanas, latinoamericanas y también nosotras las uruguayas, con una simple necesidad de sobrevivencia y de pensarnos desde una mirada colectiva. No pasa solamente por una sola dimensión, y siempre lo digo, a mí me toca también pelear otras dimensiones de opresión, otros ejes que también hacen de la vida de otras mujeres y de mujeres y de hombres. Y bueno, un poco como para ir cerrando, desearle a las compañeras candidatas y desearles lo mejor en esto que es construir gestiones públicas, políticas públicas. Hola Bettina, también tenemos compañeras hoy que nos acompañan también en el Parlamento, que ha sido central. Ahora que te veo, ha sido central, y Mónica lo sabe, y muchas compañeras que han estado en ese ejercicio, y creo que ha sido una experiencia maravillosa. A mí que me ha tocado en muchas ocasiones andar por el mundo, siempre llevo la bancada femenina como una de las herramientas más potentes que hemos tenido las mujeres feministas y las mujeres legisladoras y las mujeres uruguayas. Si no hubiéramos tenido ese acuerdo de mujeres en el Parlamento, muchas de las acciones y legislación que hoy tenemos no se hubieran concretado. O sea que cuando nos juntamos, cuando articulamos, cuando encontramos los puntos de conexión, los puntos en común, me parece que es la validez de la acción política. Las diferencias, y sí, porque somos pensantes, posiblemente hasta sectorialmente y personalmente, en muchas ocasiones no vamos a tener acuerdo, sí, pensamos distinto, no tenemos por qué pensar todas iguales, pero sí es cierto que tenemos que pensar y encontrar. A mí me gusta decirle a las compañeras jóvenes, lo digo en serio y en broma, si las mujeres no tenemos 3 puntos en común, caramba, estamos muy jodidas, ¿no? Porque 3 puntos tenemos que llegar, después lo iremos negociando. Así que bueno, un gusto estar hoy acá, un gusto que puedan estar en este municipio feminista, antirracista, donde bueno, la Pisano y quienes la hemos acompañado estos 5 años, realmente sentimos un gran orgullo de haber estado trabajando desde lo local, pero con esa mirada global que tenemos que tener siempre, que nos permitió también un vínculo muy importante que no quiero dejar pasar, y voy a pasar el chivo, en esto de lo que ha sido el proceso de, ustedes saben que el eslogan del municipio es cuidar nos transforma, el cuidado ha tenido la centralidad en la política del municipio. Mañana lunes, en esta articulación que también hemos tenido con la Universidad de la República, es un actor clave a la hora de generar conocimiento, y de tener esa mirada que las viejas seguimos reivindicando, que es la extensión universitaria, en la universidad, en el territorio, mirando la política, generando conocimiento, tomando de la práctica nuevas visiones y nuevas miradas. Hemos hecho muchas cosas, muchas acciones con la universidad, y entre ellas, bueno, haber trabajado con los cupos, me parece que ha sido muy importante, porque es la universidad quien ha generado esos cupos, y también me voy a permitir una acción que tiene mucho que ver con esa expresión concreta de cuando uno está convencida de algo. Y cuando Pisano habló del antirracismo, incluso antes de que yo llegara al municipio, y lo digo siempre públicamente, porque las cosas hay que reconocer. Porque si no pueden decir, bueno, sí, Beatriz, eso fue en el oído. Y no fue así. Ella declaró el municipio antirracista, yo venía del MIDES antes de que yo llegara. Y bueno, pero con eso ha sido muy coherente en lo que la política tiene que ser coherente.
el discurso es lindo, el eslogan y la enunciación es importante. Ahora, la acción política, el presupuesto y la voluntad política se expresan de esa manera. Nosotros tenemos acciones como haber creado por primera vez en este país y en este continente el primer servicio de atención en violencia racial que tiene la universidad, la Facultad de Psicología. Es un hito histórico que lo voy a levantar siempre y voy a reconocer en la figura de Silvana Pisano esa voluntad política expresa de mostrar que, bueno, la lucha antirracista también necesita conocimiento, investigación, formación de los docentes y quienes trabajan, y trabajo en el territorio y concretamente asistencia, porque tenemos un servicio de 10 años en adelante que está trabajando también las niñeces. Nos parece un eje muy, pero muy importante. Y bueno, no quiero extenderme porque a la Chávez darle un poco el cierre a todo esto y desearles lo mejor, decirles que nosotros estemos donde estemos, a las compañeras que les toca esta tarea en el municipio, estamos a absolutas órdenes o absoluta atención de acompañar lo que sea, porque estos años, y yo en este año 2025 cumplo 22 años de gestión pública y un poco más con la Junta, casi 30 años de estar en la gestión pública. Una de las cosas que siempre me ha preocupado, y lo digo con mucha fuerza, es que no entremos a refundar, no desacumulemos, y esto lo digo para adentro como frente ampista, no desacumulemos. Es cierto que quien entra a cualquier organismo, como compañera que le toque, tiene el derecho de poner sus énfasis. Eso lo tiene porque es el derecho que tiene un director, un senador, un ministro, para no desacumular y acumular, llegar como fundando cada vez que llegamos a una nueva administración de gobierno. Seamos responsables, cortemos con eso que a veces nos vienen también a los frentistas, que nos ponemos más sectarios que fundamentos. Entonces, compañeras y compañeros, ha sido un gusto. Cerramos un mes de marzo en este hermoso comité y bueno, y abrimos una nueva etapa como fuerza política, donde obviamente que yo me voy a dedicar a militar para la descentralización, porque así lo vengo diciendo y repitiendo, porque me parece que también ahí tenemos mucho todavía para hacer, y en eso las mujeres feministas, las mujeres, como dice Cipollino, las mujeres frentamplistas, feministas de clase, de raza, de izquierda, tenemos mucho para hacer. Así que muchas gracias y un gusto siempre. Bueno, yo siempre paso de quedarme. Bueno, no, ya se presentó. Bueno, muy bien, chao. Gracias, después de todo lo que dijo mi hermano, no sé. Pero siempre tenemos cosas para... No. Ni siquiera leemos nosotros. El diablo sabe por diablo, pero no sabe por viejo, lo que dice. Yo simplemente, a modo de resumir algunas cosas, tengo el recuerdo de que hace 40 años atrás, cuando volvimos a la apertura democrática, al poquito tiempo empezaron los grupos feministas a invitarnos a nosotras, las mujeres hoy afro, antes mujeres negras, a tocar el tambor en los encuentros del Partido Comunista. Además, nosotros íbamos, porque éramos mujeres izquierderas. Lo que sí notamos con mucha desazón, con mucha tristeza, es que no nos invitaban a las mesas de negociación, no nos invitaban a los acuerdos. Entonces, de ahí, de algún modo, en este país que ya se venía generando, que aparece o se retoma o directamente se impone entre nosotras el afrofeminismo. El afrofeminismo a la uruguaya, porque el afrofeminismo hace mucho tiempo que existe, y también hay una cuestión que para nosotros es muy importante, que es la visibilidad. Muchas de estas mujeres, hablo el caso de Lidia, hablo el caso de otras mujeres que a lo largo de la vida de las mujeres que luchamos en las bases, ¿no? Desde todo punto de vista, las hemos visto a lo largo de toda la vida, pero a veces parece que nos ven porque, como decía Lágrima Río, por nuestro color de piel, como decía ella siempre, y lo digo con mucho respeto, pero no nos ven a la hora de escucharnos, no nos ven a la hora de compartir las ideas.
hasta el año 2000, que fue la tercera conferencia mundial contra el racismo, entre el feminismo clásico, y nosotros se decía, no, somos todos iguales, las negras existen, ¿no? Las negras es como una característica diferente porque a veces son un poco sensibles y demás. Y bueno, esa tercera conferencia mundial contra el racismo le dijo al país nuestro, al Uruguay, que las mujeres, dentro de las recomendaciones en las cuales se habló de que las mujeres afro éramos las que estamos en peor situación dentro del mundo, y especialmente en el Uruguay, que había recomendaciones para las mujeres afro. ¿Se trata de que nos tenían que regalar algo? No, se trataba de que nos tenían que visibilizar y se tenía que trabajar la equidad. Se tiene que trabajar la equidad. Nosotras, en ese sentido, hemos intentado siempre, con otras compañeras que han sido, serán nuestras pares, o las compañeras que no son afro, pero pueden entender algunas cosas, y tiene que ver con la clase, lo que dice la compañera. La clase social determina muchísimo, y ustedes sabrán que las mujeres afro no hay ninguna de clase alta. Hay quienes defienden la clase alta, porque eso es otro tema. Ante lo cual decimos que mujer negra que defiende los derechos de la ama no es mi hermana. Eso es clarísimo porque si bien nosotros venimos de un periodo terrible que quedó en nuestro ADN, es un periodo, por más que hablemos de 200 años, ha marcado tremendamente el desarrollo de nuestro colectivo. A pesar de eso que se llamó esclavitud, se llamó cultura de emergencia, se llamó de muchísimas maneras, nosotras hemos podido aprender, comprender y entre nosotros armar lo que es la resiliencia desde ese lugar. Frente al tema de pobreza, sí, por supuesto. Frente al tema de pobreza, todas las mujeres pobres nos juntamos. Pero cuando se juntan esas pobrezas y podemos dialogar, podemos intervenir, sin más voz de una que de la otra, ahí se puede llegar a empezar a hablar de un diálogo concreto, diálogo real. Quería hablar un poquito, pero muy por encima, porque ya le dijeron todas las compañeras que me han hablado, del tema intergeneracional. El tema intergeneracional es necesario, absolutamente necesario. Discrepo con mi hermana en esto de que hay que correrse, no tengo por qué pensar igual. No hay que correrse para siempre. Tal vez el lugar de asesoramiento y demás sea el mejor, pero el diálogo entre las mujeres jóvenes y las mujeres grandes siempre tiene que existir. Los africanos, o herederos africanos, siempre damos mucha importancia a lo que es el Consejo de Ancianos. En estas sociedades en las cuales vivimos actualmente, a los viejos se les tira por el costado y se les lleva a una residencial si es que tienen, o si no, quedan tirados en la calle. Cosa absolutamente injusta, porque de todo y de todas se aprende, de todo. E inclusive, les puedo decir más, con respecto a las mujeres que tocábamos el tambor hace 40 años, ahora, antes éramos 3 o 4, 5, ahora somos todos. Esto tiene que ver con que el candombe, en su ejecución, es absolutamente masculino. En ese sentido, también hubo que aprender, también hubo que cruzar, también hubo que decir, compañero, yo también. Como no se dio mucho la posibilidad, se armaron las primeras cuerdas de mujeres. Yo tuve la suerte de ser una de las primeras cuerdas de mujeres. Ahora no toco el tambor, no toco nada, pero en aquel momento era el tambor como forma de lucha. La sociedad uruguaya se piensa que el candombe existe para que la gente se divierta y haga cosas, se libere. No se trata de eso, es una cultura de resistencia. Y eso lo tenemos que tener claramente definido todas las personas que de alguna forma nos acercamos. Por algo tiene ese misterio que hace que mucha gente lo repela y otra gente se junte. Porque todo lo que sirva para juntarnos en equidad es absolutamente legítimo. Y en ese sentido, quiero agregar una cosita más que tiene que ver con que cuando se dan estos lugares de libertad, se dan estos lugares que hay gente que cree que son de esparcimiento, aparece otra cosa que son los consumos.
este municipio, ya lo dijeron todas las compañeras de Concha, me siento sumamente orgullosa también, primer municipio feminista antirracista y demás, tiene espacios diferentes donde ustedes saben perfectamente que aquí se acumula mucho el desarrollo de las cuerdas de tambores, cuerdas de mujeres, de hombres, de todo, y siempre tenemos la grave situación de que junto a los tambores aparecen actos de delincuencia, actos de consumo problemático, pero eso no lo generamos nosotros, eso lo genera el resto de la población, porque quien va tocando y quien va bailando no puede estar haciendo todo al mismo tiempo ni es deseable, porque intentamos también dentro de las comparsas que haya lugares de salud, porque es absolutamente necesario para el crecimiento. En ese sentido, el consumo problemático que tenemos como sociedad no es necesario que yo lo diga. En muchos lugares, como está constituido actualmente, después de este precioso gobierno que nos dejó aquellas herencias fatídicas, las calles están llenas de gente que perdió su familia, pero también gente que perdió a través del consumo. Yo lo digo siempre porque pienso que uno de los peores problemas que nosotros tenemos como sociedad, afiliado a lo que es la delincuencia, es el consumo problemático. En ese sentido, todas las personas como yo u otros, que somos operadores terapéuticos en la adicción, entendemos que uno de los temas que más tenemos que cuidar para este municipio y para otros, porque es el tema del consumo. Es tan terrible. La prevención, más que nada. A veces la prevención es posible, porque es una sociedad absolutamente rápida, meteórica en la cual vivimos. Muchas veces no es posible, porque también está la adicción al celular, la adicción a las máquinas. Hay varias expresiones de la adicción con las cuales nosotros nos tenemos que enfrentar, y tenemos que enfrentar a nuestros hijos, tenemos que enfrentar a nuestros nietos, a los medios masivos de comunicación que permanentemente nos están poniendo en varios planos al mismo tiempo y a veces no sabemos para dónde agarrar. Pero con respecto al tema de las adicciones químicas, hallo absolutamente necesario en este municipio. Quería hablar de los lugares donde podemos hacer charlas permanentes, y esto no tiene que ver solamente con los afrodescendientes, porque antes decían, ay, negro tamborivino, se hablaba de que la adicción al alcohol, el alcoholismo era algo terrible, y se juntó con otros elementos químicos que han destrozado la vida de las familias, no solamente los emergentes de un problema familiar, han destrozado la vida de las familias. Cuando en épocas anteriores se hablaba de la seguridad y jorobaban con la seguridad, dale, que el Montevideo no es seguro, que el Uruguay no es seguro, que queremos seguridad, vinieron a poner sobre la sociedad uruguaya lo peor que puede causar inseguridad. Vinieron a poner lo peor. Ya se fueron, por suerte, pero quedaron las huellas. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar mucho sobre ese neoliberalismo que puso en todos los medios de comunicación, ustedes mírenlo atentamente, formas indirectas de plantear la inseguridad a través de esa falsa seguridad que puede ser una vida libre, una vida segura y con mucho énfasis en la juventud y en la diversión, que no quiere decir que no podamos divertirnos. Yo me siento joven, tengo 66 años, pero me siento joven. Pero no quiere decir que no podamos divertirnos. Pues tiene que decir que tenemos que divertirnos en salud. Para eso, nuestras familias, todas, las familias eurocéntricas, las familias afrocéntricas, las familias mestizadas, las que sean, tenemos que darle, pero muchísima atención a lo que va a ser el cuidado de nuestras hijas, nuestros hijos, frente a una sociedad tan meteórica en la cual estamos llenos de rejas por todas partes, y ojalá que en un periodo de tiempo, que sea lo más corto posible, podamos vivir con mayor libertad, pero para la libertad se necesita equidad. Bueno, termino por aquí.